530. Félix, buen día. Aquí Eduardo Fabregati y Sergio Wisniewski, te saludamos en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, hola Sergio, ¿cómo están? Buen día. Buen día, gracias por tu tiempo, Félix. Uno ya no sabe por dónde arrancar con este Poder Judicial. Primero, bueno, arranquemos por ese lado. ¿Qué impresión te produce este hecho en el cual se corre a los querellantes de la causa Libra? Bueno, apreciando la creatividad para tratar de matar una causa, ¿no? Alguna martingala iban a encontrar. Evidentemente, cuando alguien dice que no hay víctimas, está diciendo que no hay una estafa, ni siquiera de un modo indirecto, ¿no? Yo no leí la resolución del juez, pero confiemos en que lo que sea publicado sea fidedigno. Esta cuestión de que era una meme coin, bueno, ahora se ve que el presidente se dedica a hacer chistes, ¿no? Y sobre todo con un contrato de una cripto que nadie tenía, como ha dicho la Policía Federal, digo, ¿no? No el Instituto Patria. Claro. De manera que bueno, hay que forzar los razonamientos como un trapo de piso, restregándolo, pero ya se sabe que el papel judicial es más duro que el diamante, aguanta cualquier cosa, ¿no? Yo diría que es evidentemente el preludio de dejar languidecer esta causa investigando un cohecho que nunca nadie va a poder probar, porque si no tienes ganas de probarlo no lo vas a probar, y evidentemente una asociación ilícita que siempre es un delito evanescente que depende de que pruebes una cantidad de otros delitos. El lavado de activos, yo creo que hay una abrumadora cantidad de evidencia por lo que se ha publicado, ¿no? Claro. La reproducción de las llamadas y las comunicaciones y las transferencias contemporáneas con las visitas de Novelli y Hayden Davis a la Casa de Gobierno, los chats, la persecución a los compañeros acá de la DATIP, imputándoles haber filtrado una cierta información que se ve que era muy interesante que nadie conociera. Todos estos elementos han obligado a generar un dispositivo de impunidad un poco impúdico, ¿no? Un poco bochornoso, un poco más bochornoso. Yo digo, si acá hay un montón de gente que perdió mucho dinero porque confió en una persona como un presidente, nada menos, que está promocionando un negocio que se dijo, y esto no se destaca lo suficiente, creo yo, que era para invertir en pymes argentinas. No estaba diciendo, es una jodita, vamos a timbiar un poquito como una meme coin de Trump, ¿no es cierto? No, está diciendo, este es un mecanismo para financiar pymes de la República Argentina. Casi que se vio algún despistado medio patriótico en el mundo cripto, podía caer en esto. Bueno, lo sacaron de la cancha, todo queda en manos de Tayano, cuya performance ya conocemos, creo que esta es la cuestión central. Dicen que estos días irá el pliego de la esposa del juez como candidata a jueza en el conurbano. Bueno, cada uno hilvana los hitos de esta historia como más le guste, ¿no? Félix, venimos, hablando, habrás escuchado, del pesimismo que te produce esta clase de cuestiones. Me resulta imposible no comparar la filosofía de Alberto Fernández de la autodepuración judicial y las acciones que está llevando este gobierno con el Poder Judicial para seguir ocupando cargos con esta clase de gente, ¿no? Que después toma esta clase de fallo. Me gustaría que expliques vos, que lo vas a poder explicar mucho mejor que yo, qué es lo que se está intentando alrededor de la figura del fiscal de la Procuración y 300 vacantes que están dando vueltas. Sí. Bueno, lo de la autodepuración es un vicio de la socialdemocracia autoimpotente que traemos desde la intención de autodepurar las Fuerzas Armadas con el alfonsinismo, ¿no? Claro. Uno nunca sabe muy bien si es candidez o si es una retórica para no hacer nada. Sí, pero tirarla a la tribuna, ¿no? Claro, después, en fin, analistas a fortiori somos todos geniales. El problema es que alguien diseña estos dispositivos de poder y hay que
hay que entender, como dice Maquiavelo, que el que no ejerce el poder no lo tiene, ¿no? Vos fijate que el kirchnerismo tuvo mayorías en las cámaras, y si no tenía mayorías tenía, bueno, una confederación de peronistas eventuales en las gobernaciones provinciales, y aún así, por sutilezas casi estéticas, impidió o no quiso completar las vacantes, que ahora el mileísmo, con 12 escarbadientes con que llegó al poder, pudo construir poder de la manera del que hay que aprender, ¿no? Y no subestimarlo. ¿Cómo lo hizo? Una vez, perdóname esta digresión, No, Eduardo, está bien, es que explica todo, sí. Hablando con un ministro, un tipo muy inteligente, cuando yo estaba en la oficina anticorrupción, que tenía relaciones cotidianas con buena parte del gabinete por temas de trabajo, bueno, nos gustaba conversar, y un día me dijo, hablando de los gobernadores, ¿no?, que en esto era unánime, no había una sola persona que tuviera un buen concepto acerca de la fidelidad y la lealtad de los gobernadores a cierto dogma que no sea su propia suerte. Me decía, le damos todo y no les pedimos nada. Bueno, me parece que alguien aprendió a hacer exactamente lo contrario, a no darles nada hasta que no le den todo lo que le pidan, y así construyó el poder el mileísmo, y así ha logrado, y está logrando, cubrir las vacantes que es necesario cubrir, porque el sistema judicial, que funciona mal, funciona peor todavía si tienen la mitad de los cargos vacantes. Claro. Y algunos de esos jueces, en los lugares menos relevantes, por supuesto, son personas destacadas, valiosas. Y el tema de la negociación, ahora voy al punto de tu pregunta respecto a si es que hay una negociación, ¿no? Me imagino que la habrá, respecto a la periodicidad limitada, digamos, del procurador y el defensor o defensora general de la Nación. Era una propuesta de la reforma kirchnerista que fue bochada por los jueces, que tienen, por supuesto, vocación de perpetuidad monárquica, como ya lo sabemos, y ven en esto un pecado capital, cuando es la periodicidad natural del sistema republicano. De hecho, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, con la reforma constitucional del año 96, se estableció un sistema periódico de fiscal general, así se llama en la ciudad, no el adjunto, que dura hasta que se jubila, y lo mismo el defensor. El mismo Maí, que es hoy ministro de Justicia, fue fiscal general de la ciudad, y otros que lo fueron antes también, de distintos signos políticos, duraron 4 o 5 años, no sé cuánto es, en el cargo, y después la legislatura de la ciudad designa a otro. Yo creo que es correcto eso, y supongo yo que será fruto de una negociación con las otras fuerzas opositoras respecto de la Corte, que por supuesto no conozco, pero circulan esas versiones, y no tiene nada de malo, porque la política es negociar. Y me parece correcto, a mí me parece correcto que se limite en el tiempo la duración del procurador o procuradora, del defensor o la defensora. Félix, ¿qué tal? Te saluda Sergio Wisniewski. ¿Cómo andas, Sergio? Acá charlábamos con Edu recién. Hay como una especie de vicio o de sobredimensión de la clase política de meter denuncias por cuestiones que son eminentemente políticas, permanentemente, y que después terminan prácticamente el 95% o más en la nada. ¿No está deformado la expectativa que se pone en el Poder Judicial, más allá de que hay jueces corruptos? Digo, en general, ¿no se ha judicializado demasiado la política? Sí, absolutamente. Te confieso que a mí me llama mucho la atención que personas inteligentes, que no tienen nada de ingenuas, incluyen en su menú en su menú táctico, digamos, de hacer para la política, de denunciar. Puedo comprender que frente a hechos evidentemente delictivos no hay otra alternativa que denunciar, pero me hace acordar a la CGT cuando su plan de lucha consiste en presentar amparos, ¿viste? Sí. Como la política me parece que no puede poner el eje en el Poder Judicial. Primero, porque no puede decir un día que el sistema judicial está podrido, y el otro día decir vamos a la justicia. Claro. ¿Está podrido? Vamos a la justicia. Claro. Digamos, esta es la cuestión. Y aparte de eso, porque vos no podés empoderar de tal manera al sistema judicial, que es al fin y al cabo, aún funcionando bien, un departamento del gobierno, de una manera tal que lo transforme en árbitro de la política. Digamos, yo en este sentido
coincido con Pichetto, voy a espantarlos a todos ahí, pero que en este sentido es un hombre lúcido, digamos. Cada vez que el sistema político va al Poder Judicial, se debilita. Y además hay que recordar que el Poder Judicial es un poder que, no por los defectos argentinos, que por supuesto agravan todo, sino por desde su propio nacimiento, desde el fallo Marbury-Madison en Estados Unidos sobre el control de constitucionalidad y en adelante, nació para ser un ariete al servicio de un sector de la sociedad. Siempre recuerdo yo una cita de Sergio, no es por alabarlo porque esté allí, sobre la Alexis de Tocqueville en la democracia en América, hablando del espanto que le producía el nacimiento de las asambleas como sistema de representación popular después de la emancipación de la colonia de Estados Unidos, y que la única esperanza que veía eran las cortes. No sé si lo estoy citando bien traducido al criollo, Sergio. Sí, Tocqueville decía, la última esperanza de la nobleza es el Poder Judicial. Muy bien, mejoraste mucho lo mío. Lo que quiero decir, si arrancamos desde esa hipótesis, de esa aserción fundacional, recordemos que nuestro sistema constitucional está copiado e inspirado por la primera revolución americana, que es la revolución norteamericana, previa a la revolución francesa. Imagínate vos qué podemos esperar de un sistema judicial que ha ido agravando además ese sesgo, ¿no es cierto? Si hoy buscás vos la representación de clase dentro del Poder Judicial, hay una sobrerepresentación de las clases altas de una manera notable, y además solo por ingresar al Poder Judicial, por la pauperización de los ingresos de todos los argentinos, ya sos de la clase alta, porque los salarios judiciales son salarios desmesuradamente desproporcionados respecto a los de cualquier trabajador. El último funcionario, el que barre el piso en tribunales, cobra más que un teniente general en la República Argentina, por aquello de que Martín Fierro decía, ¿no? José Hernández decía, hacete amigo del juez, no le dedique que quejarse, en fin. ¿No? Félix, no hace falta haber sido titular de la Oficina Anticorrupción para ver y tener muy claro lo que ha sido la operatoria de un funcionario llamado Manuel Adorni desde que asume la función pública. Viendo lo que ha pasado con el caso Libra, ¿qué expectativas tenés con respecto a la causa judicial que continúa con este señor que, bueno, tiene algunos problemas para justificar sus ingresos? No, probablemente Adorni, a menos que Adorni se transforme en una amenaza seria para otros, sea la cabeza de turco, sea la María Julia Alzogaray de este gobierno. Claro. Porque digamos, no puede pensarse esta resolución que se tomó en la causa Libra y lo que pase con el sistema de la causa Andis, porque esa causa además muestra el sistema, ¿no? Claro. El enriquecimiento obsceno de toda la industria de los laboratorios en la Argentina, la canallada indecible de robar con los fondos para los discapacitados, las mediaciones por algunos actores periféricos al Estado para abrir o cerrar puertas para participar de ese negocio maravilloso, mientras hacían hacer cola a las personas con discapacidad para mostrar que efectivamente eran discapacitados. Toda esa miseria humana paroxística y ese negocio sistémico, insisto, queda eclipsado. Me parece que lo que hace Adorni, que al fin y al cabo es un marginal, digamos, un aventurero sin talento, un tipo medio estúpido, evidentemente, lo que hace es arrastrar la marca para que todos hablemos de Adorni. Cierto que puede ser que este cortafuego también queme, ¿no? Claro. Que sirva para, en fin, digamos, cuando arrastrar la marca también te pueden hacer un gol, pero vaya que estamos en este tiempo de metáforas futbolísticas, pero bueno, a lo mejor están dispuestos a pagar ese costo, porque además recuerden esto ustedes, muchachos, claramente. Se habla mucho de Adorni, está amenazando con que va a ser arrepentido. Está en manos del fiscal, porque el que dice si lo que el arrepentido tiene para decir sirve o no sirve es el fiscal. Recuerden el pelado D'Alessio, multiservicio tan pintoresco, logorreico,
preso por locuaz, Sí. Que bueno, lo grabó un campesino tan parecido a un agente de la KGB en el largo viaje desde Capital hasta Pinamar, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? El gobernador de Salta ahí con mi colega el fiscal departiendo amablemente en un parador de Pinamar, Sí. y el pelado D'Alessio queriendo hablar, arrepentirse, y un ignoto fiscal de Dolores nunca le interesaba lo que tenía para decir. Claro. Así se logró luego el milagro del nomadismo judicial, que implica que todas las causas peligrosas terminen en Comodoro Pi, y luego la correspondiente disolución en ácido de cualquier peligro para el sistema, ¿no? Félix, como siempre, te agradezco el tiempo, el análisis, y bueno, volveremos a hablar porque esto sigue dando tela para cortar. El Poder Judicial todos los días te sorprende con una nueva, así que habrá que seguir hablando de esto y ver qué se hace a futuro, ¿no? Dejar de mirar. Creo que algo tocamos en esta charla, ¿no? Si hay algo que no se le puede negar a Javier Milei es el poder de decisión para mover en el sentido de lo que a él le interesa, ¿no? Un poder de decisión que quizás faltó en otro momento en la Argentina. Sin duda, a mí me parece que esto es una discusión, abre, digamos, un abanico de debates acerca de la teoría política, de la teoría del Estado que se tiene desde los sectores populares, que ya cada vez menos llegan al poder. Es una época de retroceso en todo el continente, pero de un casi empate también, digo, ¿no? Y bueno, me parece que hay una candidez enorme. Yo creo que hemos sido colonizados en nuestro imaginario acerca de cómo funciona la política por la ideología de la ultraderecha, ¿no? El neoliberalismo primero, que abrió el campo a la ultraderecha. Y la última cosa que hay que decir definitivamente es que si los compañeros están preocupados por hacer negocio que por hacer política, se van a olvidar de cómo se hacía política. Félix, te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo fuerte. Hasta luego. Félix Krause, jugosísima charla con este señor que sabe bastante, conoce el paño, fiscal de la Procuración General, fue titular de la Oficina Anticorrupción, es abogado, conoce los pasillos judiciales como muy pocos, y hay cosas que aunque sean incómodas hay que decirlas, sí. Estamos pagando muy caro en la teoría de la autodepuración, muy caro. Mirá cómo sí se puede hacer movimientos en el Poder Judicial, en el sentido de lo que son tus intenciones de gobierno. Se autodepuran, ¿no? Ahora son peores. Ahora son peores. Son Claro. 300 nuevos. Pero digo, Milei, a quien detestamos por las dudas, que quede algún tipo de duda, nos parece un gobierno que está haciendo mierda a la Argentina, con perdón del término técnico, pero loco, está teniendo el poder de decisión que no tuvimos nosotros con el Poder Judicial. Está ocupando 300 cargos que hay que ocupar y que están desocupados de que estaba Alberto, y claro que lo va a ocupar con los muñecos que le convenga a él. Pero lo hace, va y lo hace. ¿Por qué tenemos esta preocupación con respecto al 2027? Porque este tipo sigue con la motosierra y la aplanadora, pasándonos por encima sin ningún tipo de prurito. Entonces, digo, ¿no? A ver si dejamos de hacer denuncia y mirar y tratar de agitar a la opinión pública que se indigne o que se prenda en una que finalmente queda en la nada, porque el Poder Judicial es de ellos. Y los dejamos que fueran de ellos, y seguimos dejando que sea de ellos. Porque estos pliegos se van a aprobar en el Senado, ¿y quién los aprueba en el Senado? Los senadores que dicen lo que... Bueno, el votito que le dice el gobernador que negoció con Santilli que le va a tirar 40.000 millones por una obra de vialidad. Mirá qué fácil la hacen. ¿Viste qué fácil era, Alberto? No era tan difícil. 10 horas 34 minutos. Estamos en la transición ordenada de la 530. Vamos a seguir hasta el mediodía. Pero ahora, una pequeña pausa y volvemos. Gracias. Como país, abartnene y razón, y por eso en Polegadal, Fumba Caservo, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada. De lunes a viernes de 10 a 12, en AM530. Para aprender a volar,
entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años.